Hola familia humana, ¿cómo estáis? Espero que vibrando muy alto. Bueno, después de los vídeos de cómo enfocar el año según vuestro número de vida, hoy me gustaría hablaros de algo que para mí es de vital importancia y que creo que muchas veces no se comprende como debería. Hablo ni más ni menos de ese maravilloso darse cuenta, ese poner luz donde antes no la había, al que llamamos toma de conciencia. ¿Mm? La toma de conciencia es la base de cualquier proceso de crecimiento interior, de cualquier crecimiento personal o de cualquier crecimiento espiritual, llámalo como quieras. Pero es que ya me da hasta cosa utilizar la palabra espiritual porque es un concepto muy manoseado y que se ha pervertido mucho. Se ha cayendo en una especie de populismo, donde se habla de espiritualidad muchas veces de manera muy frívola y muy superficial. Justo todo lo contrario de lo que es en realidad la espiritualidad, ya que si algo la define es la profundidad, la velocidad lenta, la masticación, la paulatina interiorización de una nueva mirada, de nuevas creencias transformadoras y por tanto con la necesaria toma de tiempo, de manera pausada, sin prisas, para asimilar y transformar nuestras vidas desde esa previa toma de conciencia. ¿Y por qué digo populismo? Porque el populismo, como sabéis, se conoce como la ideología o la manera de enfocar problemas muy complejos, normalmente políticos, pero que tienen muchos matices, muchas derivadas, muchas aristas. Bueno, pues enfocarlo de manera muy sencilla y dando soluciones mágicas que no solventan para nada el problema inicial, sino que precisamente lo agravan por esa falta de seriedad y de honestidad y de conocimiento en el planteamiento inicial. Es que claro, si el diagnóstico que hago a la hora de identificar un problema es erróneo, es imposible que pueda solucionar ese problema, ¿verdad? Si nos autoengañamos o infantilizamos nuestro trabajo interior sin el necesario examen de conciencia profundo y honesto, no identificaremos jamás el problema y por tanto no podremos solventarlo. Y es que esto le pasa a muchas personas que conozco. Personas que incluso se definen a sí mismas como, bueno, pues eso, personas espirituales, pero que luego realmente, dejando de lado las palabritas bonitas, vacías, los lemas, las frases hechas, es que no tienen nada de espirituales, solo de autoengaño y de ensoñaciones infantiles y superficiales. Bueno, es que es el mundo en el que vivimos, ¿verdad? La era de la imagen, del escaparate, de la apariencia externa, pero con muy poco fondo y con muy poca sustancia. Y construimos castillos de naipes sin base sólida. Y luego, claro, sopla un poquito, una ráfaga de viento y el castillo cae, irremediablemente. Es que, insisto, es lo que vivimos, ¿eh? Con esta sobreexposición permanente en busca de la aprobación y del aplauso externo, con la consiguiente ansiedad y dependencia que esto genera. Es una prueba más de que debemos mirar mucho más hacia adentro y mucho menos hacia afuera. No imagináis la cantidad de personas que conozco, seguro que vosotros también, bueno, pues eso, que se autoengañan, que se hacen trampas al solitario, que predican una cosa pero hacen la contraria, y que siempre tienen palabras como espiritualidad, sabiduría, conocimiento en la boca, pero que luego son terriblemente infelices. La mejor muestra de una gran sabiduría o de un gran autoconocimiento espiritual es una felicidad permanente. Incluso cuando el viento sopla fuerte y en dirección contraria, ahí podemos ser felices. Todo lo demás son autoengaños y falta de honestidad y de sinceridad con nuestro auténtico estado conciencial. Si no estamos conectados con la continua alegría de vivir, de nada sirve tanto conocimiento, tanta palabrería, tantas poses y tanta teatralidad, créanme. Y estas son las personas que peor acaban, porque podemos autoengañarnos durante un determinado periodo de tiempo, pero no eternamente. Y tarde o temprano, como digo, esas mentiras caen sobre nosotros mismos y nos aplastan. Y ahí es cuando quizás por primera vez, bueno, pues somos conscientes de que no estábamos más que autoengañándonos y empezamos de verdad a tomar conciencia por el gran dolor que sentimos en esos golpes. Y nos damos cuenta que solo estábamos fantaseando figuras de luz, como decía Jung, en vez de iluminarnos interiormente, que es lo que hay que hacer.
Yo creo que debemos ser un poco más humildes en general, mucho más sinceros y empezar a reconocer que no podemos ser Dios, no podemos diseñar al 100% nuestra realidad, pero sí podemos ser aprendices de Dios y coescribir nuestro destino y coescribir nuestra realidad. Quizás solo al principio, yo qué sé, un 2 o un 3%, quizás luego ya un 5, un 8, un 10, quizás un día un 25%. El caso es que cuanto más trabajemos nuestro mundo interior y más crezcamos con bases sólidas y reales, antes alcanzaremos ese estado conciencial que nos conecta con nuestra fuente interior y con la gran fuente, a la que mayoritariamente se le conoce como Dios, o la gran mente, o la gran conciencia, o el gran programador matemático, ya que cada vez vemos con más claridad, por estudios de astrofísica o de física cuántica, que los números están detrás de la realidad, de todo lo que vemos y lo que no vemos. Como decía Galileo ya hace unos cuantos años, los números son el lenguaje con el que Dios diseñó el universo. Y cada vez lo vemos con más claridad. Y enlazando con lo que os decía, hoy me gustaría hacer hincapié en la necesidad de tomar conciencia del por qué y el para qué, de las causas y las consecuencias, del origen y del destino de aquello que nos define, de nuestro propio alfa y omega, como fractales que somos de la gran mente, de Dios, del universo vibracional, que es la gran fuente. Y por eso siempre digo que por supuesto que podemos ser co-creadores de nuestra realidad y de nuestro destino. Por supuesto, no os quepa la menor duda. Por supuesto que podemos transformar nuestras vidas, interior y exteriormente, porque lo externo es en gran parte consecuencia de lo interno. Y por supuesto que podemos ser dueños, como digo, de nuestro destino, pero con trabajo, con constancia, con compromiso con nuestro camino, aprendiendo a ser aprendices en el camino divino. Nada se nos da sin trabajo. Todo lo que vale la pena requiere un peaje, requiere un compromiso. Y aquí es donde veo que muchas personas patinan, porque se dejan seducir por propuestas infantiles, populistas, esperando grandes resultados sin hacer prácticamente nada, sin trabajárselo. Personas que dicen simplemente, yo decreto lo que sea, y ya, como esperando que por la pronunciación de una sola frase atraigamos a nuestras vidas aquello que deseamos. Ojalá fuera tan fácil. Pero por suerte o por desgracia no es así. Ni siquiera los portales van a funcionar a todo el mundo, claro. Ojalá, insisto, fuera así de verdad, pero no, no es así. Porque para ello, para que funcionen, debemos sintonizar con la gran antena divina y con su vibración. Y eso requiere también un trabajo y una constancia en alimentar aquello que deseo y demando. Claro que hay días especiales en el año, los días de los portales, donde esa conexión es mucho más directa, más rápida. Pero solo hacer un ejercicio no nos garantiza éxito si esta antena no está calibrada, configurada, trabajada y resonando con la gran antena divina. Principio de resonancia, vibración resonante y en la misma frecuencia. Pero esto, insisto, requiere trabajo, requiere compromiso y constancia, disciplina. Requiere, si me permitís la expresión, cierta fe en que ese trabajo mantenido en el tiempo dará frutos. Pero es que cualquier cosa que hacemos en la vida necesita ese punto de fe y de constancia hasta que llegan los resultados. Nada se nos da de un día para otro, aunque obviamente hay momentos especiales en donde, bueno, se nos puede encender la bombillita o tenemos una revelación y vemos con claridad de repente algo que hasta ese momento no habíamos sido capaces de ver. Mirad, por poner algunos ejemplos, que creo que casi siempre es la mejor manera de explicar cosas. Si yo tomo conciencia, como varón, de que en mi árbol familiar, como pasa muchas veces, por cierto, el hombre ha abusado de las mujeres y las ha sometido, las ha ninguneado, esa toma de conciencia no es simplemente decir, ah, vale, ahora sé, porque he hecho el estudio del mapa numérico, o he hecho un estudio de constelaciones familiares, o por X motivos, ahora sé que esto ha sucedido en mi árbol. Vale, el hombre ha abusado de la mujer. Pero esa información no me transforma simplemente así, si solo la miro un segundo y sigo con el camino que seguía. Debes integrar esa información en ti para que te transforme. Ni siquiera darte cuenta de, porque no es tomar conciencia de, es muy diferente.
porque darte cuenta sí es el primer paso para llegar a la toma de conciencia que me transforma. Y entonces es cuando transformo esa oscuridad en luz y desactivo ese programa negativo que a mí como hombre seguramente pues me está afectando. También a las mujeres de mi árbol, solo que les afecta de otra manera. Porque como digo siempre, yo como varón puedo estar pagando los platos rotos de mis ancestros varones del árbol familiar, precisamente para que tome conciencia a través del dolor, de ese dolor que sufrieron las mujeres. Entonces, ¿cómo hago para realmente tomar conciencia de, no solo darme cuenta, sino tomar conciencia de y desactivar ese programa tóxico que genera tanto dolor en mi árbol y por extensión tanto dolor a las ramas que lo formamos y a mí, en primera persona, como varón? Pues igual que el movimiento, perdón, se demuestra andando, los cambios se demuestran con hechos, con actos, con acciones, no simplemente con palabras. Por tanto, tengo que demostrar con hechos que he interiorizado esa información y ha transformado mi manera de comportarme con las mujeres, en este caso. Por lo tanto, debo tratar a la mujer con respeto, con admiración, con dulzura, con calidez, de igual a igual, como antes no se ha hecho en mi árbol. Debo ser una rama mejor que traiga al árbol masculino una toma de conciencia tal que revolucione al árbol y lo haga avanzar y revolucione la manera de relacionarse los hombres y las mujeres del árbol. Y si yo me revoluciono a mí mismo, también educaré de mejor manera a mis hijos. Y no seré simplemente una cadena transmisora de programas tóxicos, como muchas veces veo en los estudios que llevo a cabo. Y hay que decirlo si es así. Yo debo ser honesto en lo que veo, aunque a veces la gente se enfada un poco cuando les dices cosas que no quieren escuchar. Pero como hace poco publiqué en Instagram, un sanador, un terapeuta, llámalo como quieras, no es una persona que sana. No, es una persona que te da los instrumentos y la información para que tú mismo o tú misma te sanes. Y eso es lo que te hace crecer. Ese proceso de sanación que tú debes llevar a cabo con tu propio trabajo y tu propio esfuerzo. Y por cierto, siguiendo con el ejemplo que os decía, que el hombre cambie su comportamiento con la mujer, hacia la mujer, no se circunscribe únicamente a la mujer pareja, sino también hacia la madre, hacia la hermana, hacia la hija. Si el programa es de abusos, de diferentes tipos a la mujer, se trata de sanar las relaciones hombre-mujer en todas las vertientes. Porque además, si eso no pasa, incluso fuera del árbol, esas mujeres van a ser devaluadas, porque ellas a su vez arrastrarán esos programas de sometimiento y falta de respeto mencionados, con lo cual, tanto los hombres como las mujeres de ese árbol van a sufrir las consecuencias de manera diferente, pero van a sufrir muy duras consecuencias de esos programas anclados al inconsciente familiar que buscan reparación y no la obtienen. Por ejemplo, ahora vamos al lado de las mujeres en este mismo ejemplo, que es tomar conciencia de que en mi árbol las mujeres han sido anuladas si yo fuera mujer. Pues igual que los hombres tenían que comportarse de manera compensatoria, también lo deben hacer las mujeres. Deben ser mujeres fuertes, asertivas, empoderadas, autónomas, económicamente hablando, pero bueno, en todos los sentidos. Mujeres autónomas que pisan fuerte, con capacidad para tomar sus propias decisiones, como en su árbol no ha ocurrido nunca en esas generaciones anteriores. Tienen que tener voz propia, tienen que ser sólidas, ¿no? Y pisar fuerte, como digo. Pero esto no se trata simplemente de recibir esta información que podemos extraer al realizar el estudio de tu mapa numérico y de tu árbol familiar, por ejemplo, ¿no? Es ir mucho más allá. Esa es la primera parte, obtener la información, pero la auténtica toma de conciencia es integrar esa información en mi día a día como mujer. Cuando encuentras una persona que no te trata con respeto, no permitas que eso suceda. Cuando tengas que poner a alguien en su sitio, hazlo. No bajes la cabeza y tragues para no liarla, como siempre han hecho las mujeres de tu árbol. Cuando en pareja un hombre no te cuida o no te atiende o simplemente, bueno, pues no te trata como crees merecer y necesitas, adiós muy buenas, que el mar está lleno de peces. ¿Se entiende, verdad? La toma de conciencia real implica transformaciones de creencias, de hábitos y de comportamientos en última instancia. Un cambio de autopercepción, tanto interna como externa.
Si tú no te ves ya como una mujer victimizada y no merecedora, no te comportarás como tal. Por tanto, no te verán como tal ni atraerás a las personas que buscan víctimas como pareja. Yo lo digo con todo el respeto del mundo, pero es que es así y lo veo constantemente. Conozco a muchas mujeres que van de pareja agresiva en pareja agresiva. Y sé de casos que incluso de hombre maltratador en hombre maltratador. Esto es duro decirlo, yo lo sé. Pero esto obedece a un patrón. Y hay que romper con esos programas y esos patrones tan autodestructivos y tan tóxicos. Pero aquí permitidme un matiz muy importante, porque la verdad siempre se esconde en los matices. Cuidado si eres hombre con ir al extremo contrario y dejarte avasallar por las mujeres, que a veces pasa. Y también cuidado y sobre todo con ser mujer y por la acción de esa sed de justicia y de venganza que tu árbol reclama, necesitas masacrar al hombre y devolverle el dolor, cuando quizás tienes delante a un hombre que es un santo, que no tiene nada que ver con los hombres que han poblado tu árbol antes. El árbol lo que busca y reclama es sanación y equilibrio, respeto mutuo, de igual a igual. Ni el hombre debe estar por encima de la mujer ni lo contrario. Esto es lo saludable y lo que el árbol necesita en estos casos, donde existen estos programas, pues como digo, muy frecuentes, donde la mujer ha estado siempre supeditada a los deseos, órdenes y necesidades de los hombres. Por tanto, lo que hoy me gustaría subrayar y recalcar una y otra vez, las que sean necesarias, es lo que significa esta famosa toma de conciencia y cómo llevarla a cabo. La integración en nuestro comportamiento diario, cotidiano, de esa información, para compensar esos programas negativos que pueden dañarnos. Programas de autodevaluación, por ejemplo, muy presentes, o de autosabotaje, terriblemente tóxicos. ¿Qué debemos hacer? Pues estar muy atentos a lo que vivimos y cómo lo vivimos. Eso es toma de conciencia. No ir con el piloto automático y hacernos... debemos hacernos constantes preguntas, analizando lo que vivimos, desactivando el piloto automático. Por ejemplo, ¿por qué permito que me hablen así? ¿Por qué si yo trabajo tanto más que mis compañeros, yo cobro menos que ellos? O sencillamente me valoran menos. ¿Por qué si mis ideas son valiosas no se tienen en cuenta? En casa o fuera de casa. Y lo permito. ¿Por qué cuando tengo personas que me tratan bien, saboteo esas relaciones y las alejo de mí? ¿Por qué cuando encuentro, en general, cosas positivas en mi vida, o personas maravillosas, desconfío de todo eso y yo mismo lo acabo complicando todo? ¿Por qué me aíslo socialmente si luego me siento mal? Pues, ¿qué es la toma de conciencia? No voy a dejar que esto suceda más. Voy a actuar de manera diferente. Aunque me cueste, me comprometo conmigo mismo a rebelarme contra todo eso. Ese es ese compromiso demandado. Y así es como vencemos a las resistencias, claro. Cuando un programa inconsciente, cuando un automatismo se ha adueñado de nuestro inconsciente, tiene un gran poder y claro, no quiere perderlo. Ofrece una gran resistencia a ese cambio. Pero ahí es cuando entra en juego lo que os decía al inicio del vídeo. El compromiso, la fe, si quieres llamarlo, en tu transformación y empoderamiento. La disciplina para llevar a cabo esa revolución interna que también te lleva luego a la revolución externa. Lo de dentro transforma lo de fuera. Igual que dentro es afuera. Y por supuesto, si sois madres o padres, cuanto mejor estéis vosotros, mejor estarán vuestros hijos. Y niños felices y niños equilibrados serán adultos felices y equilibrados. Es la base de la vida, la infancia. Es un patio en el que jugamos toda la vida, la infancia. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado útil. Aquí os dejo, como siempre, el mail para solicitar el estudio de vuestro mapa numérico y ayudar en esa toma de conciencia tan necesaria para avanzar y crecer como necesitamos y merecemos. Necesitas uno saberlo, @gmail.com. ¿De acuerdo? Como sabéis, hay algunos meses de lista de espera, pero seguro que llegaremos a tu mail en el momento preciso. Un abrazo muy fuerte, espero que estéis muy bien y hasta el próximo vídeo. Sed felices.